Bendiciones, hermanos y hermanas. Vamos a dar continuidad a la serie de la voluntad de Dios. La primera parte vimos cómo es una imposibilidad basada en la soberanía de Dios, de que algo o alguien esté fuera de su voluntad. No, es imposible. Habíamos visto en Lucas 12 y habíamos visto en Mateo 10, 29 y 30 cómo nada ocurre sin el consentimiento de Dios, sin el conocimiento de Dios, sin que sea causado o permitido por Dios, sin que intervenga la voluntad de Dios. Nada ocurre. Y en Lucas vimos que nada está fuera del escrutinio de Dios. Nada escapa a ser notado por Dios y nada ha sido olvidado por Dios. Esto lo vimos basados en las palabras griegas aneu y epilantanomai. Epilantanomai. Ok, habíamos visto, como está en el gráfico, donde esta es la voluntad de Dios, y la vamos a subdividir en voluntad soberana, voluntad perfecta y voluntad permisiva. Vamos a ver esto. Entonces, cuando analicemos estos tres aspectos de la voluntad de Dios, tenemos que concluir por lógica que nada está fuera de la voluntad de Dios. Nada ni nadie están fuera de la voluntad de Dios. Hoy vamos a concentrarnos en el punto de la voluntad soberana. ¿Qué se entiende por voluntad soberana? Es todo aquello que Dios causa sin la intervención de otros agentes. O sea, es las cosas que Dios hace solo. Es interesante. Quiero leer una frase de A.W. Pink que dice, cito, la soberanía de Dios significa que Dios es Dios. Él hace lo que quiere, cuando quiere, dónde quiere, cómo quiere y con quien quiere. Eso es soberanía. Y nuestro Padre Celestial es ese ser que hace lo que quiere, cuando quiere, dónde quiere, cómo quiere y con quién quiere. Esa última parte es la que menos le gusta a la humanidad y a mucha parte del cristianismo evangélico. Otra cita del pastor José Olivares dice, Dios no es un caballero que le pide al hombre que lo acepte. No, Dios es soberano, que cambia la voluntad de los pecadores y los hace suyos. Y doy gloria a Dios que eso es verdad. Porque si hubiera dependido de mí que yo buscara a Él y que fuera a Él, yo no estaría aquí hablando con ustedes. No estaría yo aquí. Y usted no estaría ahí oyendo. Si no hubiera sido porque Dios es soberano y Él cambió la voluntad mía que rechazaba completamente a Cristo y lo hizo y me hizo nacer de nuevo. Y sencillamente yo después volví a ver a Cristo y lo que antes no me agradaba, ahora lo veía la cosa más bella del universo, Cristo Jesús. Y toda persona que es salva tiene que reconocer que si no hubiera sido por la voluntad soberana de Dios, ninguno de nosotros hubiera ido voluntariamente a Dios. Porque la Biblia es muy clara en Romanos 3 que no hay ni uno solo que busque a Dios. Y ustedes pueden leer la listica. La voluntad soberana de Dios. Lo que Dios hace solito,
sin que intervenga ningún otro agente en la creación, por supuesto. Ahora sí, la voluntad de Dios en la creación. Yo creo que nadie discute esto. Vamos a leer. Vaya conmigo a Génesis 1. Yo quiero leer esto para después hacer un par de preguntas que me imagino que usted va a tener la misma respuesta que yo. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión. Separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Por supuesto, si fue él el que lo hizo. Después dijo Dios, produzca la tierra produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana, el día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señal para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Fue la tarde y la mañana del día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales en la tierra, de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo,
fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Dios es soberano. Lo demuestra en su creación. Yo no sé usted, pero a mí no me preguntó nada. A mí no me preguntó cómo quería que fueran los perros o los tigres. A mí no me preguntó si estaba bien conmigo crear cucarachas, ratas, pulgas. Y aquí podríamos empezar a mencionar un montón de animales. Él no me preguntó qué colores ponerle a la guacamaya. Él no me preguntó qué tamaño le iba a poner al pico del tucán y qué colores, con qué colores lo iba a pintar. Él no me preguntó si estaba bien que el pavo real tuviera esa cola tan maravillosa de colores y que la pava, la hembra, no fuera tan bonita. Él no me preguntó, ni le preguntó a usted tampoco. Él no me preguntó cuando hizo al hombre si nos hubiera gustado tal vez un brazo más, un ojo aquí atrás para poder ver uno cuando alguien lo está siguiendo. Él no me preguntó nada de eso, él no me preguntó. Él no me dijo: ¿está bien contigo que solo tengas dos brazos? ¿Está bien contigo que solo tengas dos oídos y dos ojos? ¿Está bien que tengas una sola boca, una sola lengua? Y gloria a Dios que nos puso solo una, porque si hablamos mucho con solo una, ahora imagínese. Él no me preguntó. Él no le preguntó a nadie. Él decidió hacer las cosas como quiso, en su soberanía. Él decidió hacer el universo. Él decidió poner todas las estrellas para que brillaran y nosotros pudiéramos maravillarnos de ver la obra de sus manos en el firmamento. Dios es soberano. Su voluntad es soberana. Y en la creación, Él lo demuestra abiertamente. Juan 1, del 1 al 3, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por el verbo, fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¡Qué soberanía! ¡Qué poder! Cuando leemos, y yo le voy a dejar a usted la tareita que lea el libro de Job, pero por ahora lea del capítulo 38, completicos, hasta el capítulo 41, el puro final. Lea esos 38, 39, 40 y 41. Ahí el Señor le va a preguntar y le va a hacer un cuestionario a Job. Y le va a preguntar: ¿dónde estabas tú cuando yo? Y empieza a mencionarse un montón de detalles y cosas. Y obviamente Job tapó su boca y entendió que son cosas muy grandes y profundas que nosotros no podemos entender ni podemos contestar. Por eso, alzarnos nosotros a cuestionar a ese ser todopoderoso es poco inteligente, poco prudente. Hay una parte
en la que yo sé que aquí muchos evangélicos pegarán algún brinquito, unos más grandes que otros, pero Dios es soberano en la salvación. Si no fuera así, tú y yo no seríamos salvos. Nunca hubiéramos venido, porque nosotros, el humano, muerto en sus delitos y pecados, no quiere nada con Dios, a menos que Dios cambie en su interior a esa persona. Y eso es regeneración y esa es una obra soberana de Dios. Efesios 1, del 1 al 12. Quiero que miremos ese texto. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y esto lo hizo para alabanza de la gloria de su gracia, gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Este es un texto importantísimo y muy poderoso, tiene demasiadas enseñanzas que tienen que ver con la salvación nuestra. Pero aquí claramente se nos dice a nosotros que Él hace las cosas según el puro afecto de su voluntad. Que Él hace las cosas según el designio de su voluntad. O sea, Él hace lo que Él quiere y con quien quiere. Sigamos. Segunda de Timoteo 1, 9 y 10. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, para que ahora ha sido manifestada, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Él nos salvó, Él nos llamó. Y eso lo hace según el propósito suyo. Y esto es determinado en Cristo Jesús antes del tiempo de los siglos, o sea, antes de que nosotros fuéramos creados. El plan de Dios estaba terminado, completo y perfecto, y gloria a Dios que fue así. Ya hemos visto, y en la serie El Dios Nuestro, se habla bastantico de la soberanía de Dios. Si Dios no es soberano, no es Dios. Pero el Dios de la Biblia es soberano. Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra, o sea, tú y yo, y todos, son considerados como nada. Y Él hace, según su voluntad, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano.
no hay, y le diga, ¿qué haces? Gloria a Dios que Él es así, porque yo en este momento reconozco que estoy aquí salvado por su gracia y su misericordia, porque Él en su soberanía había decretado que yo o que Él iba a tener misericordia de mí y me iba a traer con cuerdas de amor a Jesucristo. Y tú, si has nacido de nuevo, hermano y hermana, a ti te ha pasado lo mismo. Tú eras el objeto eterno del amor de Dios. Y en un momento específico en el tiempo, te ató con cuerdas de amor y te trajo a Cristo Jesús. Él te trajo. Tú no fuiste. Él te trajo. Pero voluntariamente te entregaste a eso. Dice el Salmo 110, versículo 3, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. ¿Cuándo? En el día de tu poder. Yo doy gloria a Jesucristo por ese día del poder de Dios irresistible, en que Él tocó mi vida, me transformó y yo pude ver en Jesucristo maravillas y desearlo a Él como mi Señor y Salvador. Esto es soberanía. Voy a leer unos cuantos versículos que hablan de esa voluntad de Dios, de esa soberanía de Dios en la salvación. Juan 10, 14 al 18, dice la Biblia, yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. ¿Por cuáles? Por las mías. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Ese redil judío tenía otro rebaño, los gentiles, nosotros. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¡Wow! Yo doy gloria a Jesucristo, que Él me miró con amor eterno y me hizo en su plan y en su decreto eterno una de sus ovejas. Y me llamó en el momento exacto, oí su voz y aquí estoy. Y si no fuera por la soberanía de Dios en la salvación, yo ni tú estaríamos hoy aquí. Mateo 11, 25 al 27, este es un texto poderosísimo. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, esto lo dijo Jesús, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué? Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Oh, perfecta voluntad de Dios, soberana voluntad de Dios. Así le agradó y así lo hizo. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Ojo a esto. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y ojo lo que termina. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Yo doy gloria a Dios, que Él se agradó de revelar a través de su Hijo Jesucristo en mi vida la necesidad urgente de un Salvador. Yo doy gloria a Dios que el Hijo reveló a mi vida y en mi vida la maravilla de la salvación, la obra perfecta que Él hizo en la cruz. Y así pude llegar a conocer al Padre y al Hijo. Y esto lo hace el Señor porque así te agradó. Si fuéramos bien ticos y bien
Diríamos sí, Padre, porque así te dio la gana, porque así quisiste y punto. Yo doy gloria a Dios por esto. Yo no quiero pelear, ni ponerme a discutir, ni a poner en tela de juicio a mi gran Rey y Salvador. Yo acepto esto gozoso y más bien caigo postrado diciendo, gracias Señor que tuviste misericordia de mí y me diste tu gracia. Juan 6:44 dice, ninguno. Oiga, pero ninguno es ninguno. No hay excepciones. Ninguno puede venir a mí. O sea, nadie puede ir al Hijo si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Ay, yo alabo al Padre que me llevó a Jesucristo. Y no fue que yo fui a Jesucristo. Yo fui llevado a Jesucristo por el poder amoroso e irresistible del Padre. Y tengo una cosa asegurada en este versículo, y tú también, hermano, que seremos resucitados en el día postrero. Juan 6:36 al 40. Estos, bueno, es que todos son tan poderosos sus textos. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Recuerden, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, promesa, no le echo fuera. ¿Por qué? Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es la voluntad del Padre. ¿Cuál? Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que ¿qué? Que lo resucite en el día postrero. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Gloria a Dios, que nosotros fuimos dados por el Padre como un regalo a su Hijo. Y a esos que Él dio como regalo, los atrajo, los llevó a su Hijo. Y el Hijo dice, yo no los voy a echar fuera. Tienen vida eterna y tienen asegurada la resurrección en el día postrero. Si tú de verdad has nacido de nuevo, ¿no? Conce, esto es para creyentes nacidos de nuevo. Aquí no hay esperanza de eso para alguien que no ha nacido de nuevo. Si tú no has nacido de nuevo, tú estás muerto en pecados y delitos. Es hora de que vengas a Cristo Jesús, de que te rindas a Cristo Jesús, para ver si Él tiene misericordia de ti, porque a lo mejor, si estás oyendo esto, sos de aquellos que el Señor va a traer. Y ojalá sea así. Pero hablo con los que ya hemos sido atraídos a Cristo. Y tenemos bendición en Cristo Jesús. Vean lo que dice. Juan 6:65 dice, y dijo, por eso os he dicho, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Qué es dado? Ese poder renovador en el Espíritu para poder uno volver a ver a Jesús y en el que no veía nada apetecible, dice que ahora ve la luz en la faz de Jesucristo. Ve a Jesucristo maravilloso. Y esa transformación que fue dada a nosotros se llama regeneración. Se llama nacer de nuevo. Dice Juan 1, 12 y 13, mas a todos, ojo, no es todos, todos, mas a todos los que le recibieron. Ya no son todos. ¿Son quiénes? Los que le recibieron. A los que creen en su nombre, para que no haya duda de quiénes son esos. A esos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Toda la creación, toda la humanidad es creación de Dios. Pero no todos son hijos de Dios.
Eso es una mentira. Eso no puede permanecer bajo el escrutinio de la Biblia. Aquí dice claro, que Dios dio potestad, el derecho legal de ser hechos hijos de Dios a aquellos que reciben y a aquellos que creen en su nombre. Y si tú no eres de ese grupo, o los que no son de ese grupo, no son hijos de Dios, siguen siendo creación de Dios, pero no son hijos de Dios. Y dice, para que no quede duda, los cuales, estos hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. O sea, eso no se hereda, eso no se decide por la voluntad, eso no es de que yo quiero, eso es de que yo voy cuando yo quiera. No. Nadie quiere ir a Jesús. Pero el que quiere ir a Jesús es porque ha sido tocado por Dios. Nacer de nuevo y ser hechos hijos de Dios es de Dios. Son engendrados de Dios, no por la voluntad humana, ni por el esfuerzo humano. Y por último, Romanos 9. Vamos a leer a partir del 13. Este texto es bravo. Dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Ojo, pues a Moisés dice, ¿quién dice eso? Dios. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Imagínense, no depende del que quiere ni del que corre. Y la Biblia dice que nadie quiere, que el impío corre, sí, pero para el otro lado, huyéndole a Jesús. Entonces, cuando uno quiere y cuando uno corre hacia Dios, es que Dios tuvo misericordia. Dios se compadeció de mí. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Eso es muy duro. Pero Dios hace lo que Él quiere con todos los habitantes de la tierra. No hay nadie que le diga, bueno, no hay nadie que lo pueda detener y que le diga qué haces. Ahí está el ejemplo Faraón. De manera, ojo, concluye usando el ejemplo de Faraón. De manera que de quien quiere, de quien Dios quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O es que no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Eso es una maravilla, pero es un texto difícil y que amerita una explicación muy larga. Pero eso lo estaremos viendo con más detalle o con mucho detalle cuando estemos estudiando la doctrina de la soteriología, la salvación. Por ahora, estos textos nos dicen a nosotros que Dios es soberano en la dispensación de la salvación, a quien Él quiere. Punto.
Y no puede ser nunca que exista alguien que diga, yo quería ir, pero no, yo no era, él no me escogió, él no me eligió, no me dejó ir. Eso es mentira. Claramente la Biblia dice que nadie busca a Dios. No puede venir alguien más. Si alguien realmente está buscando a Dios, es porque Dios ya lo buscó a él. Porque Dios ha cambiado su corazón de piedra y le dio uno de carne para que pudiera ir a Cristo y tener esa conversión que todos necesitamos. Pero sin la obra poderosa y soberana de Dios en la regeneración, nadie iría a Cristo Jesús. Nadie puede, nadie quiere. Pero tú y yo, hermano, que estamos viendo esto, deberíamos de, en lugar de cuestionar a Dios y altercar con Dios, de que, ¿cómo es posible que esto sea así? Caer postrados y decir, gracias Señor porque tuviste misericordia de mí, porque te compadeciste de mí. Y no por nada que tú hayas hecho que mereciera eso. No. Somos salvos por misericordia y por gracia. Recordemos, en la misericordia Dios no nos da lo que nos merecemos. Entonces, cuando Dios tiene misericordia de alguien, sencillamente Dios detiene lo que se merece y no se lo da. ¿Qué nos merecemos tú y yo? Sin Cristo Jesús, el castigo eterno. Y Dios en su misericordia dice, no te lo voy a dar. Pero viene la otra parte de la moneda de salvación, que es la gracia. Y la gracia significa que Dios nos da lo que no merecemos. Y que es lo que tú y yo no merecemos. Nunca lo hemos merecido, no lo merecemos ahora, ni jamás lo mereceremos. La salvación, el cielo. Y por gracia Dios nos da eso. Nos da lo que no nos merecemos. Y lo que nos merecemos no nos los da por pura misericordia. Por eso hay que alabar a Dios por su gracia y su misericordia. Porque esas dos caras de esa moneda determinan el trato de Dios para con los suyos, con los que Él quiere. Hermano y hermana, vamos a dejar este punto de la voluntad soberana de Dios aquí. Continuaremos con la voluntad permisiva y después la voluntad perfecta de último. Bendiciones, hermanos. Hasta luego.